Una curiosidad inicial, eso sin duda. La curiosidad por ver el fin del mundo. Imagínense que a ustedes les dicen que hay un lugar de la Tierra desde el que pueden contemplar el diario ocaso, el diario desaparecer del Sol, y que eso sucede justo por el lugar aquel después del cual no hay nada, nada de nada, ni monstruos marinos, ni siquiera el mar tenebroso que desde allí se contempla, que solo quedan las tinieblas después de tan terrible punto, las tinieblas y el insondable abismo. ¿Qué harían? Pues de poder, irían a ver aquel lugar en cuanto les fuera posible, y si no pudiesen, ya harían por poder. Eso también, sin duda. Hubo pues una curiosidad inicial por venir a Galicia, por venir a donde la tierra se acababa. Existió desde siempre, desde que el mundo es mundo casi. Antes dicen que ya la habían sentido otros, la tal curiosidad, pero llegado su tiempo, también la sintieron los romanos y les duró años y años, muchos más de los que pensaban. Hasta el año 29 a.C. no se atrevieron a invadir Galicia, el país del sol poniente, lo que es tanto como decir que, sintiéndolo mucho por los lectores de Asteris, Galicia fue el último reducto conquistado, lo que es casi tanto como afirmar que, cuando Europa era ya romana, aquí las cosas eran todavía de otra manera. Por el este del país había unas montañas tan sólidas como rotundas y de una turgencia pétrea que resulta indescriptible. Pocas canas montañosas tan llenas de valles y barrancas, tan llenas de dificultades para que las legiones las pudiesen atravesar. Ningún país en Europa más montañoso que este de Galicia. No son de grandes alturas sus montañas, es cierto, pero a una la sigue otra, y a esta otra y otra y otra más, y así hasta el infinito, hasta el fin de la tierra. Y a las montañas de turgencia pétrea le suceden las pobladas de robles y castaños, tantos que impedían el avance de las legiones. En aquel tiempo se decía que una ardilla podía subir a un árbol en los Pirineos y llegar a Gibraltar sin pisar el suelo jamás. Tantos eran los árboles que ocupaban la Iberia toda. Pues imagínense lo que tal sería en Galicia. Así no había manera. Por el sur de este mismo país estaba el Flumen Oblivionis, el río del olvido, vaya, el Léteo, el mismo al que nosotros ahora llamamos el Limia. A ver quién se atrevía a perder la memoria sumergiéndose en sus aguas, a ver quién se exponía a dejarla ahí hundida para que se fuera mar abajo. Por el poniente estaba el mar tenebroso y por ahí sí que era difícil. Nadie osaba llegar navegando hasta él tan lleno de monstruos, tan horrible. El abismo marcando una orilla, una línea acaso, la del horizonte, después de la cual estaba el insondable abismo. Por eso nadie vino hasta después de ese año 29, ya en la época de Augusto, y después de que Cayo X Junio Bruto, allá por el año 137 o acaso por 136 a.C., o quizá incluso algo antes, viniera y osara hacer lo que hizo. Desde entonces fue llamado el Galaico, y fue así porque osó mojarse en el Limia, atravesarlo a golpes de valor, gritando los nombres más amados al tiempo que lo hacía y después, una vez ya en la otra y opuesta orilla, llamar uno por sus legionarios, uno por uno, pues todos precisaron ser así nombrados, y los llamó recordándole sus miserias que tan bien se conocían entre todos. Pues tan pronto como se abrió el camino, la gente comenzó a transitarlo. Por el mundo que conduce a Galicia siempre hubo piedras bien esparcidas que muestran dónde encaminar los pasos. Piedras que pueden semejar caídas al azar sobre la tierra, pero no es así, que están ahí por decisión antigua y puestas con precisión que pudiera parecer astronómica y que a lo mejor lo es.
Por el cielo estaba y está, vaya si no, la Vía Láctea, es decir, el Camino de Santiago. Ahí seguirá mientras el hombre habite sobre la tierra, y también después, ¿qué duda habrá de ello? Así que vinieron las gentes desde los tiempos más tempranos. Caminaban enloquecidos jornada tras jornada hacia el oeste para poder ver por dónde y cómo se ponía el sol en los confines del universo mundo. Y venían a estos montes del Finisterre en los que se dice que había, y las hubo, y aún las hay, ara solis, altares solares en los que hacer ofrendas a diario al dios que a diario se ponía hundiéndose en el mar, llevándose la luz con él. Venían aquí tan solo por verlo. No era poco venir, no era poco caminar. Cuando le fueron perdiendo el miedo al mar, vinieron también navegando, y tampoco era poco venir, tampoco era poco navegar. Más tarde, lo más fácil es suponerlo así, al mito del fin del mundo se le superpuso el para algunos mito, para muchos más realidad, del sepulcro del apóstol. Aquí cada quien que escoja de acuerdo con su propia fe y su propia inteligencia. Lo cierto es que por una razón o por otra, Galicia siempre fue y estuvo al final de todos los caminos. Y cabe suponer también que vinieran por tierra o lo hicieran por mar, por razones de fe o por simple curiosidad, una vez aquí llegados y desde montes como ese del Pindo que tenemos detrás, en el caso de hacerlo a pie, o desde cualquier lugar de la ría en el de hacerlo en barco, recorrerían el mar gallego, aunque solo fuese por ver cómo era ese milagro del sol acostándose tras las aguas, hundiéndose en el abismo final. Y al final de la subida se sabe el peregrino rodeado de cumbres, medio oculto entre árboles que se arraciman y protegen, mientras asciende vecino al circo de Aspe por sendero tan sinuoso como adornado de pureza. El sol ha de velar la puerta que se le abra en este sumum portu que le espera y que está detrás de él acortinada en rayos que le ciegan. Camina el peregrino hacia la luz. Fija la mirada y busca la salida a tanto cielo. Busca la nueva perspectiva de bajada, la distinta inclinación del cuerpo, otro equilibrio.
Y cuando la luz ya es suya y la iluminación posible, lo es también la adivinación de la bajada, el increíble baile de las cumbres, la diafanidad del aire, su tersura, la convicción de que si lo golpea con la yema de su dedo, sonaría. El baile de los montes, aquel que se va, este que viene, extraño minueto de las cumbres y sus sombras, polisón festoneado del camino. Y así llega al Canfrán ferroviario, la estación alargada, las cumbres poderosas, y sigue su camino, las deja a su izquierda y sigue caminando. Y ve al fin una caja de bombones, un depósito de agua, un torreón filipino y rotundo que vigilaba caminos y tributos. Se llega desde él al campo de Francos, lugar este que fue, que es, dueño de la primera iglesia española del camino. Y antes de espacios más abiertos, Villanúa, la calzada malamente enlosada, el nuevo puente y ya Jaca. Los peregrinos que desde Francia cruzaban los Pirineos por Somport desembocaban forzosamente a las puertas de esta joya del románico, la Catedral de Jaca, la primera y más influyente muestra de un estilo arquitectónico que crecería y se desarrollaría al amparo del culto jacobeo. Demora su paso el peregrino y llega a un ábside sorprendente como la popa de un petrolero gigantesco, acaso también como la proa. Siempre un barco y rotunda siempre esta catedral románica de Jaca. En ella el caminante, al detener su paso y traspasar el pórtico, ha de saber previamente algunas cosas. La leyenda que rodea al crismón de 8 brazos y 8 flores de 10 pétalos algo nos advierte, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son por ley un único y mismo Señor. Que el león protege a quien ase una serpiente y que la serpiente puede ser la lujuria, también la prudencia, incluso el conocimiento. Que el león protege o domina, quién sabe, al oso, y que el oso puede ser, es, la cólera, pero también el saber arcano. Está el peregrino casi al comienzo del camino, atravesando puertas, abriendo ya interiores de sí mismo, y todas las interpretaciones han de ser posibles, todas las moradas interiores necesarias. Y así sale del recinto una vez que vio la estatua de Santiago, camina hasta la torre del reloj, obra del XV, que sirvió de vivienda al merino del lugar, y se desplaza hasta la ciudadela construida en tiempos de Felipe II, que, con la de Lieja, es única en Europa dentro de las de su género. Al salir de Jaca se desvía el peregrino y camina ascendiendo lentamente. Se acerca así al monasterio que fue de las monjas benitas de Santa María de las Herós, según dicen las guías, de las Ores, según dicen las gentes. Tiene la iglesia pórtico con crismón, leones y leyenda. Tiene puerta y abrirla es cosa suya. Para eso está camino de Santiago, es decir, esa ruta interior que se camina de acuerdo con los propios pasos y razones. Está el caminante tan cerca de los cielos como quizá nunca antes haya estado. Lo presiente.
pues son puertas abundantes las que el camino ya le ofrece. Antes en Jaca, también en el cenobio de las Ores, lo hará ahora más arriba si continúa ascendiendo hasta San Juan de la Peña, en donde el cielo se hace tierra y en donde, si levanta la mirada, entero se le vendrá encima. Aquí el cielo se humaniza y baja, y se posa en el claustro abierto del todo al aire, que la piedra acoge y vela. Los capiteles que acaso no sostengan otra bóveda que no sea la celeste. El pórtico festoneado y generoso. Los sepulcros de los nobles acogidos a la tierra de la que surge el santuario, en el que duermen su sueño los reyes de estas tierras, y lo duermen también los nobles bajo la protección de los crismones. Aquí la nervatura ajedrezada, el alma del fraile que se elevan en la mandorla, en la mística almendra que los ángeles transportan. Y ya otra puerta se le ofrece al peregrino para que lea su leyenda y la traspase. Por esta puerta cualquiera accede al cielo si guarda las leyes de Dios. Y la cruza. Lo hace ahora mientras recorre estas piedras moldeadas para escuchar, acaso, aquel canto gregoriano, el mismo que aquí algún día resonó, quién sabe si justamente el primero al sur de los Pirineos, desde que el mundo lo fue y surgió de su fondo esta montaña, dicen que para custodiar el santo grial, que se dijo en Ocebreiro, que se dice ahora en Valencia, que se sabe... ¿En dónde se sabe el cáliz, peregrino? Y luego se reincorpora al camino. Y antes del puente, antes del letrero que indica que restan 822 kilómetros hasta la ciudad santa de Santiago, poco antes, en el suelo, una flecha amarilla de las muchas que hay en el camino. Las pintó todas ellas el cura de Ocebreiro, el padre Elías Baliñas, aquel clérigo andarín y lleno de aliento jacobeo, para poder con ellas conducir a la grey a su destino. Si por delante de una de ellas pasas, detente, caminante, y bendice su memoria. Y ha de seguir luego el peregrino, ribera del pantano, camino de Yesa. Pero antes, allá a lo lejos, y en la cima de su otero, está Verdún, la de la calle hermosa y puertas dueñas de armonía antigua y sosegada. Y Escó que trepa la ladera y arracima sus hogares a la torre que la ampara y la define. Y más tarde Tiermas. Hay algo más triste que un barco abandonado en el desguace. Ribera del Yesa se asentó la tristeza en Tiermas, su alta proa sobre el agua, su más cálido fluir por el fondo más negro que haya en toda ella. No vieron esto los ojos que precedieron en años a los del peregrino. Ellos disfrutaron fortuna distinta de esta suya cuando todo estaba en su lugar y el agua fluía libremente. Y pasado Yesa, se acerca el caminante hasta Leire, el monasterio en medio de los bosques, mediada la montaña. En él le contarán de San Virila, para que luego al llegar a Compostela le cuenten de San Ero,
que en Armenteira escuchó trinar a un pájaro extraño y dulce y le duró el trino lo que un soplo de 300 años, mes arriba, año abajo. Escucha y mira, que así sucedió el prodigio, por elevación y de modo tan diáfano. Todo depende del lugar que uno ocupe en el espacio, de la limpidez del aire y de la mente, de lo nítido que resulte todo en un instante, el único y preciso del milagro de saberse. Recorre luego el templo el peregrino. Desciende hasta la cripta de rotundos capiteles. Camina en medio del silencio y de las sombras. Y deja que todo fluya con lentitud secular y pétrea y algo ajena. La Trinidad que vino de Lumbier, un Dios Padre guerrero ensimismado y duro, un Dios Hijo que crucificado sufre, un Dios Espíritu Santo más águila que paloma. Siempre el temple en el camino. Y sale al exterior el caminante y observa el pórtico lleno de hermosura, las razones todas que aquí en Leire se atesoran, la silente paz que todo lo acompaña. Y se aleja después camino de Sangüesa. Entra en ella por la calle Mayor, camino que fue y que aún es de peregrinos. Llega a la colegiata de Santa María la Real, al pórtico que ahora se nos muestra. En la parte baja, Cristo Majestad con los 4 ángeles del Apocalipsis haciendo sonar sus cuernos que otros llaman trompetas. Y luego, el llanto y el crujir de dientes antes de acceder al solaz del perdón. En el interior, la Virgen de Rocamador, el dorado retablo de su altar. Afuera, el aire, la soledad almenada de la Torre de Santiago que espera al caminante que sale del recinto y se despide antes de cruzar el río de la imagen del apóstol peregrino. Y luego sale y lo cruza por el puente y se aleja camino de la Foz de Lumbier, dueña de otro puente, el del diablo, que solo se atraviesa si es sobre el vacío. Y de este lado por donde transcurre ahora el camino, las ruinas de la villa romana de Liédena, la que albergó gentes que no temieron al viento que viene de la Foz.
a ningún viento. Por aquí vagan sus sombras. Después ya, Monreal. Si desde aquí se sube al cerro al que se acoge el pueblo, se puede otear Pamplona. Tan alto es. Y a Monreal le sigue Tiebas, la armoniosa iglesia, su equilibrio, las ruinas que perduran en el tiempo. Después, y por Enériz, su escueta sinfonía de tejados, sigue andando el peregrino para llegar a Santa María de Eunate. Son algo más llanas estas tierras que las que atrás quedaron, menos que las que vendrán y más que las que han de seguir a aquellas. Que así se camina a Compostela, atravesando puertas y deseando fuentes, ocupando claustros y divisando fortalezas por tierras que nacieron llanas, por tierras que acaso son duras desde siempre. Estamos en Eunate, la de las 100 puertas, la bien nacida. Lo cierto es que, si aquello es lo que significa en euskera, y esto lo que dicen algunos que significa en latín, no es menos cierto que los ocultos significados de esta iglesia, que algunos aseguran, pero nadie demuestra, nos dicen de puertas que se abren. Y nos dice acaso, y también, de cabezas que ignoramos y que por nosotros piensan, que no se sabe si es prudente pensar con la cabeza, menos aún si lo es pensar acerca de ellas. Aquí en Eunate hay 15 que sobrecogen. Primero se bendice al pueblo en el nombre del Padre y del Un poco más arriba, en Obanos, un cráneo perforado sirve para que en él la gente de por aquí vierta el vino nuevo, lo celebre y se lo beban el ritual que el reverendo le reproduce ahora al caminante y a los niños. Así, el vino se introduce. El cráneo es el de San Guillermo de Aquitania, hermano y homicida, parricida si prefieren, de su hermana Santa Felicia, según narran las pinturas ingenuas y felices. Y luego a Guillermo le segaron la cabeza llena de ideas criminales o de afanes santos y prudentes, según el tiempo, pues que todo cabe en la humana mente y son inescrutables los designios del Señor y los caminos que le conducen a uno al santoral. Este es un revestimiento exterior, pero dentro está el cráneo de San Guillermo, que es donde ves a la gente cuando le dan el brazo. Está el peregrino en Obanos, en su plaza, en el mismo lugar de reunión de los nobles de Navarra, bajo la leyenda que la lápida recuerda: Pro libertate patrie, gens libera estate. Mantente libre para una patria libre. Y después de la reunión, el poder real fue limitado. De aquí sale el caminante hacia la capilla de Arnotegui. Lugar de vino significa. Asciende hacia la cumbre y deja a un lado el lugar del martirio de Guillermo. Llega a la ermita prontamente. Con él, y siquiera brevemente, detengamos el camino, puesto que hasta aquí llegamos. Puente la Reina. Desde Obanos, los tiempos han trasladado aquí el punto de encuentro de los dos caminos.
En este lugar, Puente la Reina, los viejos caminos que desde Europa conducen al peregrino hacia Compostela confluyen en uno solo y ya no dejarán de serlo hasta rendir viaje ante los restos del apóstol. El que hemos seguido nosotros desde Somport confluye aquí con otro no menos importante que viene de Roncesvalles. Las nevadas cumbres y los paisajes amplios que su blancura enmarca. Si el peregrino hubiese entrado por aquí, por Roncesvalles, si humilde y discretamente lo hubiese hecho por el sendero oculto entre montañas, hubiese accedido a su contemplación. Hubiese visto el hospital de Irauzqueta, su lauda labrada con vieiras, la cruz de Santiago destacada, la iglesia que enfrente lo acompaña y en la que hubiese comprobado la existencia de una imagen del apóstol y de los protectores soportales. El ayuntamiento de Valcarlos y su plaza. El monumento que busca un sentido para ella. A lo largo de este valle durmieron una noche 53.066 doncellas. Oh Dios, ¿quién las contara? Habían acudido en ayuda de su señor Carlomagno, abrumado de soledad después de su batalla. Estos montes lo recuerdan. Intentó despertar aquí las telúricas fuerzas, convocar la madre tierra en ayuda de su empresa, y vinieron ellas. Aquí durmieron todas luego de haber clavado en tierra sus otras tantas lanzas de guerreras. Hincaron sus lanzas, se durmieron y ya de amanecida, llegada la hora del despertar, vieron cómo éstas se habían convertido en árboles, reverdecido y dado frutos. Debieron ser varios y distintos, que no todos iban a resultar manzanos, no todos olmos, y darían peras tan solo los perales, árboles estos a los que normalmente las gentes cuerdas se las piden. Ya ven qué cosas. Y así debieron ser sus frutos de variados colores, de distinto sabor cada uno de ellos. Y las doncellas los desprendieron de sus ramas y quizás uno a uno los mordieron. Por caminos así, ocultos entre árboles, cubiertos por la nieve y llenos de leyendas, hubiese ascendido el peregrino. Ya no son estos parajes exactamente los de antaño, que la repoblación forestal tiene su encanto y ahora, y sin quererlo, los protegen. Y protegen también al caminante. Las flechas amarillas del cura Elías se hacen ya presentes y avisan de la ruta exacta, pero ahora impracticable por la nieve. Por esa senda continúa el camino que lleva hasta el Alto de Ibañeta. Aquí en Ibañeta, el Pordesís que cita el Calistino, los referentes jacobeos se mezclan con los de aquella derrota del ejército carolingio que, transformada y mitificada en epopeya, se ha convertido en la leyenda más popular de Occidente. Aquel monolito recuerda a Roldán y a sus pares y perpetúa aquí la memoria de su gesta. Y vino Roldán, y hendió la roca con su espada Durandal. Y luego, muerto el héroe, Carlomagno vino y le lloró, rindiéndole homenaje.
hubiese bajado el peregrino a Roncesvalles, donde la roca de Roldán aún se supone y se recuerda. Una vez pasado por detrás de aquel molino que perdura, hubiese entrado por el arco del hospital. Se hubiese detenido delante del pórtico de la colegiata. Lo hubiese contemplado antes de elevar su mirada al rosetón sencillo. Más tarde, hubiese visitado la tumba del coloso que yace en toda su estatura de 2,25 metros, la pierna doblada y llena de indolencia y abandono. Este es el sepulcro de Sancho el Fuerte de Navarra, el rey, el de las Navas. Aquí se guarda su cuerpo y su memoria y se describen sus hazañas. Y de nuevo por el claustro al exterior, la pequeña capilla de Santiago. Y el silo donde yacen, dicen, los restos de Roldán y 12 pares. Y también, y a pares, los huesos de los peregrinos que aquí concluyeron su camino y ya solo vieron aquel que nos conduce al fondo de nosotros mismos. No vieron la cruz que de ellos coge el nombre, la cruz de peregrinos que desde el siglo XIV está a la izquierda de la ruta camino de Burguete, en donde se entra rectamente para desviarse andada su mitad una vez vista ya su iglesia y la plaza serena y dueña de extraña solidez. Y hubiese seguido luego a través de la soledad del camino para llegar al Espinal, lleno de dólmenes que la nieve cubrió hasta estos días. Y desde él al Alto del Erro. Aquí el camino se separa de nuevo de la carretera y transcurre a lo largo de la orilla izquierda de Larga, oculto entre árboles, continuándose en puentes que lo salvan una y otra vez orilla de las casas. Así en Zubiri, en el llamado Puente de la Rabia, en el que los animales eran obligados a dar 3 vueltas alrededor de su pilar central, con lo que por intercesión de Quiteria, santa mujer enterrada supuestamente en el estribo de este puente, se veían libres de tan rabiosa enfermedad. Laus Deo. Pero no de la industria se ven libres los ecologistas por muchas vueltas que le den al puente y a su idea. Estas son, a la vera del camino, las magnesitas de Navarra. Y luego por la Rasoaña, por tierras ya más llevaderas, hasta Iroz y hasta Villaba, para llegar al puente de agua remansada, la iglesia de la Trinidad y su hospital de peregrinos. Iglesia, puente y hospital, la Trinidad exacta del camino. Y por Burlada hubiese llegado hasta Pamplona el caminante.
hubiese llegado al puente y observado el cruceiro que da la bienvenida. Lleva poco aquí y vino de Galicia. Y hubiese así cruzado el puente y observado, medio oculta tras los árboles, la velada silueta de las torres, las murallas hacia las que lleva el camino. Y ya el primer semáforo del mundo estaría aquí aguardando, y el rojo deteniendo al caminante. Y también la flecha amarilla animando a seguir al peregrino que se hubiese unido aquí en luz improvisada y amarilla escarapela, apurado y amarillo lazo, divisa luminosa, para preguntarle por las flechas y hablarle de Andrés Muñoz, ya fallecido, como falleció también el cura del Cebreiro, de quien fue amigo y compañero en estos pasos del camino que los dos pintaron del amarillo que perdura. Al otro lado de la puerta de Francia y casi de bruces, la antigua rúa de los peregrinos. El blasón con 3 vieiras, la casa del virrey, la iglesia de Santo Domingo, sus símbolos jacobeos, y a su espalda el Museo de Navarra, el que fue antiguo Hospital General. La iglesia de San Fermín, la más jacobea de esta ciudad abrazada por el Arga, llena de los símbolos que la definen a los ojos del viajero. La iglesia catedral metropolitana en la parte más alta y más antigua de la capital de Navarra, ubicada en donde en tiempos estuvo una población romana fortificada, allá por el lejano año 75 a.C., que fue llamada Pompaelo. Y por Cizurmayor, Gozólaz, Astraín, el Alto del Perdón, Basongaiz, Legarda, hubiese llegado el peregrino a la confluencia de los dos caminos, a continuar los pasos iniciados en Somport y coincidir aquí, donde ya estuvo, camino de Puente la Reina. Puente la Reina. Llegó hasta aquí el peregrino, hasta este cruce de caminos traspasando puertas, o sabiendo de cumbres y de valles. Ahora ya está aquí. En la iglesia del Crucifijo podrá ver las cabezas asomando por encima de las picas, redondos fustes de columnas sobre los que reposan o crujen las cabezas, cabezas que muerden y devoran y evocan el temple necesario. Podrá ver cómo alguna de ellas lo muerde, cómo otras sobre ellos se deciden al equilibrio, cómo algunas gritan, las demás esperan o simplemente miran. Y podrá entrar a observar al crucificado. Le dicen símbolo de una concepción del mundo y acaso de más cosas, pero en esta ocasión puede que tan solo sea el guiño realizado a algunas gentes, señal tan solo para ellas, advertencia e inicio de ocultas realidades. Recorre luego el peregrino la rectitud de la calle Mayor. Va en busca de Santiago Belch, de Santiago el Negro, peregrino acogido en esta iglesia de pórtico serio y lobulado.
Ya no es negro, que así lo restauraron y así quedó. Este es su nuevo aspecto, esta su sonrisa vieja y expectante. Entonces sigue el camino y ve casas con capiteles llenos de culebras. Y ya enseguida, el puente hermoso de la Reina. Llega el anochecer. Se detiene. Observa el agua del río. Los aprobados tajamares. Espera. Había víveres y contempla los remansos del agua. Entretiene así la espera. Aguarda para escuchar las 40 campanadas que todavía hoy se tocan para avisar al caminante de la vecindad de las tinieblas y para decirle de la necesidad de dirigirse en busca de cubierto al que acogerse y decidir luego los pasos. Solo entonces. Reemprendido el peregrinaje, está ya el caminante en lo alto de Cirauqui, en la iglesia de San Román. Baja por la calzada romana y observa por dónde han de seguir sus pasos. El puente roto, la calzada tal cual era y la carretera que de nuevo rompe la línea que también él se había trazado. Está ahora cruzando el puente sobre el río Salado. Baja y bebe. Recuerda a Américo Picot y a sus avisos sobre la peligrosidad deletérea de estas aguas. Recuerda que, río arriba, desollaban los caballos que, osados, las bebían. Resuenan aún los ecos de sus voces animales. Y el camino acerca ya al viajero de sí mismo hacia Estella, allá en el horizonte todavía. Le espera en la ciudad que albergó reyes el capitel que dice de Roldán y sus hazañas, el palacio que habitaron testas coronadas. Estella es una vieja ciudad en la que se superponen testimonios arqueológicos de diferentes edades. Pero sobre todo Estella es una ciudad medieval que alcanzaría su mayor esplendor coincidiendo con el del Camino. De esa etapa de su pasado histórico se conservan aún numerosas muestras arquitectónicas, dos de ellas en esta plaza. El Palacio de los Reyes, insigne ejemplo de románico civil, y la iglesia de San Pedro de la Rúa, al final de esta escalera que nos lleva.
Y en el interior de San Pedro, el espacio se organiza alrededor del aire. Ahora ya no hay puertas, ya fueron traspasados todos los umbrales, y la luz se vuelve alrededor de los fustes inclinados, y todo gira en espiral alrededor de no se sabe qué galaxia peregrina, sin salir apenas de este claustro. Y el puente que siempre sostuvo pasos jacobeos sobre el aire y sobre el agua, conduce ahora al caminante a San Miguel, la iglesia extrañamente restaurada o protegida, al pórtico que puede ser el más completo y sencillo cómic del camino, un hermoso tebeo del románico, que era afán pedagógico didáctico el que movía a los artistas a enseñar con imágenes al pueblo analfabeto las verdades que el pueblo iletrado no leía. Y llega a Irache, el caminante. Allí le han dispuesto el vino, que fue universidad en monasterio no hace de ello todavía muchos siglos y en algo se le ha de notar. No solo en el barroco jesuítico, sino también en las mejoras sustanciales que la hidrodinámica, también la enología, nos regalan respecto del arte de catar, aunque sea por la breve y de este modo. No se sabe si fue este de la cata, arte que practicó San Beremundo, aquel que alimentaba peregrinos y que un día se descubrió lleno de flores y de ramos, cuando, sorprendido infraganti, mintió así para que el milagro pudiese ser obrado y la mentira resultase un pasaporte hacia la gloria, que ya se ve que el mentir tiene sus flores. Y se aproxima ya la transición de los altos espacios a otros más bajos y acaso más abiertos. La transición de las puertas y los claustros a tierras llevaderas y de buen cavar, de colinas más suaves e incluso blandas, que anuncian la vecindad ya no lejana del río. Llegado aquí, el peregrino recupera la nostalgia y añora el calor del hogar. Escucha los ecos de las voces, el juego lento de los niños, el olor del pan, los rumores todos de la calle. Llegado aquí, recupera la nostalgia. Se para y escucha el ir y el venir de la pelota. Suena aquí como las voces de los niños, seco y fuerte, y como en ningún otro sitio sonaría.
¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿No muy lejos o qué? Pues desde bastante, desde Somport. ¿Y eso dónde cae? Es Francia, ¿no? ¿No es Francia eso? No, ese es el paso de entrada. De Ah, el paso de entrada de... Aragón. por Navarra. No, por Aragón. Ja, y además, y fumando, ¿eh? Mando ahora... Hombre. Y descubre que siempre hay en el camino una voz amiga que se acerque y sepa conversar despacio. Cansado, vaya, cansado. Un poquito, sí. Las palizas no nos pegamos, antes no nos pegamos, pero ahora ya no... Esas cosas no nos pegamos ahora. Porque soy de aquellos ya de la guerra. Poco a poco han ido cambiando los volúmenes, las casas, las alturas de las torres, el tamaño de las iglesias y también las perspectivas. En Sansol puede el peregrino contemplar su palacio, recorrer su camino andando tras la flecha y saber de Torres del Río. De algunas iglesias de por aquí se dice que fueron faros, o que cuando alguien moría cerca de ellas, una hoguera era prendida en su lugar más alto. El caso es que la iglesia fuese faro y enderezase los caminos más mortales, acaso y ciertamente también los más humanos. Esto es lo que se afirma de esta pequeña iglesia octogonal llamada del Santo Sepulcro, ya en Torres del Río y vecina de Sansol, que enseña todavía unas últimas cabezas para que sobrecogido las vea el peregrino. Y luego siga caminando, al tiempo que comprueba cómo ahora ya sí va siendo otro el paisaje, el que le asciende hasta Viana, en donde Navarra ya se acaba. Aquí en Viana, el camino de Santiago abandona tierras navarras y se va cruzando el Ebro. Esta ciudad, concebida como un bastión vigilante y fronterizo, alberga entre su recinto amurallado numerosas muestras de un pasado esplendor, entre las que destaca por su monumentalidad la Basílica de Santa María. Al pie del pórtico de esta basílica rotunda estuvo enterrado César Borgia. Aquí no se sabe si para que todos tuviesen presente su recuerdo o para que con sus pies hollasen el de su memoria. Pasea el peregrino por sus calles y luego se asoma a las murallas por detrás del convento, de sus muros gigantescos y sus torres poderosas. Y al fondo, la luz que el peregrino busca. Que así es el camino, la persecución de la luz, el seguimiento del sol desde que nace hasta que muere, así todos los días. Y mientras, la serena espera de quien duerme o habla. Y al fin llega el caminante a este último recodo del camino y sabe la ciudad. Adivina Logroño al otro lado del puente, del mismo puente por el que entraban, entran y entrarán los peregrinos, e intuyen la ciudad una esbeltez decimonónica y burguesa carente de aristas, confortable, tal y como resulta el propio puente de pétrea y burguesa solidez que sirve a las necesidades del quehacer ciudadano y permanece distante a cualquier disputa. La ciudad se adivina como el puente, decididamente asentada, apacible y discreta, ajena a historias que desde aquí siempre deben parecer lejanas.
La ciudad es plana, sin altibajos, rotunda en sus edificios, de buen comer y de mejor beber, amena de soportales y paseos por los que aún es posible deambular lleno de parsimonia y buen sentido. La hermosura se la da su discurrir sereno, la placidez de sus esquinas, la ausencia de aristas en el carácter de sus gentes. Se llega a ella precisamente por este puente de bases sólidas y de alturas prudentes sobre el río. Es un puente escasamente airoso, por debajo de cuyos ojos un tanto tristes transcurre el agua decididamente ajena a cualesquiera turbulencias. Desde él pueden verse los islotes que brotaron en su justo medio y fueron paulatinamente rodeados de piedras como puños, para que en ellos nada se mueva o se conturbe al paso de las aguas, para que nada se desplace y todo en su sitio permanezca. Así la ciudad a la que accede el caminante. Atraviesa el puente y la ciega fachada lateral de una casa le dice de las apagadas, mortecinas, acaso crepusculares y geométricas luces de un sol que se proyecta sobre un fondo de cumbres y tejados dispuestos con prontitud de tiralíneas, absortos en sus colores tibios. Levanta entonces los ojos y observa la torre cuadrada. La puntiaguda luego la sigue con la mirada y accede a la ciudad por la calle que hacia ellas le encamina. Es la imperial iglesia de Santa María del Palacio. Continúa luego su camino. Al entrar en la Plaza de Santiago, podremos observar sobre su enlosado una reproducción del esotérico juego de la oca e incluso, si disponemos de tiempo, analizar los 1000 números que acaso la casualidad nos proponga. O bien, beber en la fuente de los peregrinos, ya que dicen que toda sed es buena cuando la calma el agua. Baja a la fuente, bebe y observa la vertical de la torre con sus gárgolas. Observa al apóstol montado en su caballo y, porque así lo decide, entra en el eclesiástico recinto. Se reintegra a él y avanza por la Rúa Mayor hasta el edificio del Parlamento de La Rioja, y luego hasta la muy cercana Puerta del Camino, que también llaman de Carlos V y dicen por aquí del Rebellín. A través de ella ha de salir extramurallas por un juego de flechas peregrinas que juega a favor de los espacios, de los desplazamientos de los cuerpos y las almas a los que se ha de prestar el peregrino antes de abandonar la ciudad por la que todavía no hace mucho que entró y ya de ella sale, que así de rauda es la ruta peregrina tantas veces. Cuando tú seas caminante, sométete al camino, déjate llevar por él y por las indicaciones de las flechas, y mejor que por ningunas otras, por las que pintó Elías Baliñas, ya se dijo, las mismas que ahora pintan y vuelven a pintar las agrupaciones jacobeas del camino. Fíate de ellas, y si no, pregúntale a estas gentes afables y muy indicadoras de los pasos que debe seguir el caminante. Sal de la ciudad y, si así lo quieres, sométete al nuevo paisaje camino de Clavijo.
Aunque allí el camino no te lleve, pues que allí el apóstol de la Concha y el bordón de peregrino se hizo caballero de montura blanca y blandió espada, posible es que toledana, para combatir con bizarría insólita y exenta de temor, que quien a hierro muere, parece ser también que a hierro mata. La batalla fue por estos pagos. En estos campos combatió el apóstol. Puedes verlos, están llenos de oteros y silenciosas tierras rojas de verde entreveradas. Recórrelas mientras vas camino de Navarrete. Entra en él, pasea sus rotundos soportales de pétrea sillería y silencios nacidos en las cumbres. Aprende la lucha de Roldán en el capitel de piedra trabajada que aún celebra o explica la ocasión y está vecino de una lápida que dice de los montes Corcuetos demolidos por voluntad para que la ciudad creciese en piedra y luego le rindiese el homenaje que aquí se puede ver. Huella del recuerdo, memoria de gentes, inscripción que afirma lo que aquí se dice. Observa la iglesia que en primavera ha de permanecer oculta tras los plátanos y ahora se siente protegida por sus brazos entretejidos en los aires, mientras que tú prosigues tu andadura. A la salida de Navarrete puede el peregrino dedicarle un recuerdo a Alicia Krener, muerta aquí mientras caminaba a Compostela, pues nunca está escrito el paso siguiente que has de dar en tu camino detrás del sol y de la luz. Alicia Krener era alemana. Verás tú a lo largo de la ruta cómo se yerguen hitos como este y mayormente de alemanes. Será que tienen más memoria que otras gentes. Reza por ellos o recuerda simplemente su memoria. Evoca sus figuras, intuye su presencia a lo largo de la ruta, que también peregrinar es eso. Y busca luego el cementerio que se abre tras del pórtico románico. Observa la nitidez del aire del otro lado del umbral. Aprende esa diafanidad, esa tersura, y decide que andar es acercarse a ella. Y vete recorriendo los pequeños valles por donde la senda se atreve. Aprende los nuevos espacios que recorres y ve sabiendo que en ellos y ocupándolos, las fuentes han de calmar tu sed y los claustros protegerte en sombras una vez que te atrevas al paso de los puentes y al nuevo ritmo de las horas. Aquí, donde no hay ya cumbres que te enclaustren, se organiza el espacio alrededor del aire. Vete pensándolo, peregrino, porque al llegar a Nájera y recorrer las plazas recoletas, llegarás a la puerta del monasterio y por ella accederás al claustro de los caballeros.
En el monasterio de Santa María la Real de Nájera son otras las cumbres que enclaustran el camino. Aquí el espacio se organiza alrededor del aire y son las celosías que le dan sentido y luz a este claustro llamado de los caballeros las que preparan el acceso al sagrado y desnudo recinto de su iglesia. Una vez en él, has de sentirte retenido por los invisibles hilos que parten de las pétreas celosías para darle un sentido a la luz que antes ésta no tenía, un color a las piedras, un calor intangible que preparen tu acceso a lo sagrado y al desnudo recinto de la iglesia. Y así, encamina tu mirada de una bóveda a la otra. Estás ya dentro de la iglesia. Recórrela con calma. Está desnuda. La viste apenas un retablo de dorada luz en el medio del camino. Obsérvalo y desde él endereza tu mirada hacia el triforio, en otros tiempos no tan elevado, pues que en él vagan las sombras de quienes como tú hacia Compostela caminaban y aquí dormían sus fatigas y sus noches. Ahora y aquí duermen su noche y su fatiga solamente los reyes que fueron de Navarra. Estas son sus tumbas. Quizá reposen, pero aún así hacen la guardia de esta gruta en la que permanece la Virgen que porta en su mano una azucena. Delante de ella puedes hacerte todas las preguntas. Detente luego delante de la sepultura de la reina Doña Blanca y deja que discurra tu mirada por las figuras que sobre ella por ti aguardan. Como aguardan siempre a quien hasta ellas llega y se detiene para escuchar acaso voces antiguas que fluyen dulcemente desde la escasa lejanía de este coro. Surgían desde él las voces serenas que cantaban en tanto que el silencio se cernía sobre las ocultas penas de los maestros que enseñan aún sus filacterios. Obsérvalos, mira sus cuchillos circuncisionales, sus corazones atravesados por la pena del destierro o de la pena inconfesable. Reza por ellos o bendice su memoria, como quieras. Y luego ve abandonando Nájera, la que ocultó judíos y fes no tan lejanas de la propia, y hazlo por la fachada de la iglesia, nunca a su espalda. Verás las colinas suaves y las vides viejas, o las nuevas, y sabrás de la hospitalidad de las gentes que cada vez será más grata. Acógete a ella y prueba el vino de la tierra. Hasta aquí, hasta Azofra, por ejemplo, en donde afirman que fueron peregrinos alemanes los que costearon el albergue que se adosa a la iglesia centenaria. Hacia ella te encaminas a cumplimentar trámites que le son propios a aquel que peregrina a Compostela, y así vas y llamas a la puerta. Buenos días, señor. Hola, buenos días, ¿Qué tal? señora. ¿Qué tal? ¿Y Venía a ver si me podía ensellar el pasaporte. Pues sí, ¿y va a dormir esta noche aquí, No, voy a dormir en Santo en Domingo. Santo Domingo? Muy Sí. bien. Tiene muy bonito esto, ¿eh? Pues sí, en lo que cabe está muy
muy recogidito y muy limpio. ¿Y hay mucha gente haciendo el camino? Pues hay días. Ahora van pasando menos, pero el año pasado pasaron bastantes. Una noche durmieron 21. Mi madre. Bueno, lo siento. Bueno, pues Me feliz tengo que viaje. ir. Gracias, señora. Adiós, muy bien. Antes del rollo estamos, antes del rollo que enseña el pomo de la espada. Camina el peregrino por estas tierras que discurren entre cepas que han de dar nuevamente el oportuno producto de la vid y del trabajo del hombre, el mismo que estrujó Noé, quizás por intuición divina para que ahora lo catases tú en las casas del camino, en bodega próxima a la ruta peregrina. Que estás en tierras del río Oja, hospitalarias tierras de buen pan y mejor vino, justo antes de que lleguen ya los pueblos aplastados, los de los campanarios como almenas y árboles escasos amparando las veredas. Poco a poco, Castilla ya se anuncia, peregrino. Y así, poco a poco, vas entrando en Santo Domingo de la Calzada, justo por debajo del arco del ayuntamiento. Justo también por debajo de los plátanos que protegen los juegos de los niños. Y así, hasta que te detienes en el albergue que la Cofradía del Santo habilitó siguiendo la tradición centenaria que los tiempos le legaron. Con su esfuerzo, su trabajo y su dinero, habilitaron esta casa que es de todos y en ella reciben a quien anda en estos pasos. Bienvenido seas a ella, peregrino. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues ya ves, por aquí. ¿Ya ves? ¿Estás animado? Sí. Muy bien. ¿Hay sitio? Sí, está vacío. Ah, ya ves, estupendo. ¿Das la credencial? Sí, claro. Vamos a ver. ¿Qué tal llevas el camino? Bien, despacito. Me Despacito. pilló la nevada, pero bueno, la superé bien. Bueno, ahora hace unos días, ¿no? Sobre la temperatura y para andar se está muy bien. A ver lo que dura. Sí, hombre. ¿Hay sitio arriba, en la bordilla? Sí, sí. ¿Qué hay, Florentino? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal tardes. usted? Me alegro de saludarlo. Muy bien. ¿Qué, ha dado una vuelta por aquí? Ah, hacer el camino otra vez. Venga, Parece vamos a muy tomar bien. algo. Hala, Deje las gallinas. vamos, Aquí se cuidan y acaso se veneran los gallos y las gallinas que, alternativamente, han de ser instalados en las proximidades del sepulcro del santo, dentro ya de la catedral. En este lugar se recuerda un milagro. Estamos en tierras de santos ayudadores y hospitalarios, dueños de albergues y de hosterías. Lugares, por lo que se ve, proclives a la santidad de sus más asiduos moradores. Dicen y no paran de este gallo y esta gallina que asisten a las preces y cantan sus plegarias con voces de amor y de soberbia, el fruto de sus danzas. Y ahí permanecen, mientras tanto, para que cojan los franceses un resto de sus plumas blancas. El gallo y la gallina están aquí para mantener viva la memoria de lo sucedido con el joven Hugonel, peregrino a Compostela, a quien Santo Domingo de la Calzada conservó la vida, obrando en él un milagro.
Fue injustamente ajusticiado. Reclamado de amores a lo largo de una cena, fue acusado de robo por una niña celosa que lo amaba y que no supo o no quiso reprimir sus celos y su rabia. Así introdujo en su bolsa una pieza de plata y fue luego a denunciarlo. Reiniciado el camino, fue pronto detenido y colgado por el cuello. Muerto que fue el chico, sus atribulados padres pudieron escuchar su voz avisándoles de que por intercesión del santo estaba vivo, pues en vilo lo había estado sosteniendo. Así pidieron estos permiso al corregidor, quien, muerto de risa, advirtió que el muchacho estaba tan vivo como lo estaban el gallo y la gallina, ahí los tienen, que se disponía él a comer recién servidos. Y ¡oh, sorpresa! Se pusieron entonces los plumíferos en pie, cacareando ella, cantando él, picoteando ambos las migas de la mesa. Y así, el chaval fue rescatado de la muerte y pudo llegar a Compostela. Una vez que has visto, peregrino, los lugares que vio el ajusticiado, has de salir por este camino entero y cierto que se retoma por el que aún se llama el Puente del Santo, hacia Grañón y Redecilla del Camino. Estos son los campos de Castilla. Esta es su soledad. Este el camino. Estos los pueblos antiguos. Las casas hidalgas. Las calles polvorientas que desembocan de nuevo en el verde del trigo más temprano. Y al llegar a Redecilla podrás ver el pueblo. Las vacas que se asustan de tu paso.
la hermosa pila bautismal, pero hoy sube por ellos. Estas son sus veredas y sus pinos, sus cuestas pedregosas, sus retamas. Asciende sabiendo que fue Sancho el Mayor quien decidió que por aquí el camino transcurriese, ajeno a cantábricos designios y en aras de una seguridad, decía, que la verdad es que muchos no llegaron a encontrar. Hoy no es así. Camina, peregrino. Llegas a un lugar austero, aunque así no consienta mucho el suponerlo, la alta y majestuosa verja que, si en ella no te fijas, ha de permanecer ajena a tu mirada. Tan altas son sus armas, tan lejana a tu afán de caminante. El santo que le da nombre al lugar fue también un santo ayudador y limosnero, y acaso documentalmente algo más serio que Domingo, el que da su patronazgo al ingeniero de caminos. Fue Juan un santo peregrino y antes palmero que caminó a Jerusalén, de donde volvió cargado de reliquias, gastándose luego su fortuna en erigirle una ermita a Nicolás de Bari, advocación muy frecuente a todo lo largo del camino. Luego, ya metido en gastos, construyó también este hospital, lo que al parecer era industria muy del tiempo, a juzgar por su abundancia y rendimiento, ya que acababan siempre siendo santos los hosteleros de estas tierras. Si aquí llegas en día de equinoccios, podrás ver el rayo de sol, después de entrar por la ventana, cómo llega hasta la cara de la Virgen y la sonrisa le ilumina, al tiempo que parece ser que ella lo agradece. Y podrás contemplar también hacia dónde dirige ella su mirada, hacia el ábside en donde el rayo de luz se posa y permanece hasta que el sol se pone, que es esta luz excepcional y única, y ha podido contemplar el peregrino el real resultado de la excelsa conjunción de los astros, tierra, luna y sol, en su línea equinocial de las cicigias, para decirlo prontamente y verse libre del asombro del milagro. Y luego regresa a tu sendero, peregrino. Salva las pequeñas y grandes dificultades de tu ruta, las internas más que otras, pero también las externas, las espinas del camino. Avanza por medio de los carrascales, monte bajo y tierras llanas que van acercándote hasta Burgos en medio de una silente soledad que te va ganando a ti para el camino. Ahora las flechas van escaseando, que no hay donde pintarlas, y se renueva poco a poco la soledad de los campos de Castilla. Y podrás así, entre unas cosas y otras, ir poco a poco acercándote a Burgos por las silentes lomas castellanas. Extramurallas, justo al pie de la iglesia que fue de San Juan y lo es hoy de San Lesmes, otro hospitalero, por cierto, francés a mayor abundamiento, para dar luego al espacio abierto en el que se dan la mano edificios varios del camino. El hoy Museo Marceliano Santa María
antaño monasterio de San Juan, fundado con acuerdo de San Lesmes, y el Hospital de San Juan, hoy reconvertido en Casa de Cultura. La que se ve oquedad de las ruinas monasteriales se somete, como todo en esta plaza, a la vigilancia ecuestre de Diego R. Porcelos, fundador que fue de la ciudad que ahora recibe al peregrino. Atraviesas el puente de las Viudas, entras por la vieja puerta de San Juan y te diriges ya hacia la Catedral de Burgos, ese milagro. Contémplala en silencio, escúchala si sabes. Es dueña del rumor que origina el roce del agua con la proa, así el viento frío con sus torres. Es dueña de la canción que, en silencio y eternamente, cantan los campos de Castilla. Hay en ella un rumor de mar y de llanura, de piélago verde o bien dorado. Hay sin duda una canción que suena y acaso conviniera detenerse y escucharla. Entra. En ella toda elevación será posible, toda luz será probable, cualquier encaje de Flandes o de Camariñas imitado. Acércate y en silencio observa. En esta capilla se venera la imagen de Santiago. Los bancos que fueron de su parroquia, las imágenes que le honran, todo aquí recibe al peregrino invitándole a la reflexión y al reposo poco antes de seguir su viaje. Y lo continúa saliendo por la puerta de Santa María y el Espolón hacia las Huelgas Reales. Allí ha de visitar las claustrillas y contemplar las laudas de las monjas, que algo dicen del camino que se sigue. Piensa el peregrino en toda la riqueza que aquí observa. Piensa en todo lo que lleva visto. Solo el camino fue capaz de provocar industria tanta, urbes tan inmensas, impresionantes arquitecturas como estas. Solo del camino pudo manar fe tan intensa, quizás como la tuya.
Piensa en todo lo que se articuló a partir de su realidad diaria, a partir de la fe que lo define. Y camina luego hacia el Hospital del Rey, convertido hoy en Facultad de Leyes. Detente antes en la ermita de San Amaro. Está al final del paseo de los Olmos Tristes, que te trae desde el cementerio de los peregrinos que al llegar aquí murieron. Recorre los espacios al fin recuperados. Observa la reconstrucción habitable del pasado. Camina despacio estos ámbitos antiguos que saben de juventud y de futuro. Y sal de nuevo a las tierras llanas o de suaves ondulaciones. Sal de nuevo al camino interminable, que estás en Castilla y eterna es esta tierra o se te hace. O así al menos pudiera parecerte en su dilatada extensión de páramos. Resguárdate del intenso frío o del tórrido calor si los atraviesas en verano y sigue caminando. Y ahí está Hornillos del Camino. El frío gélido, la fuente con el gallo, las viviendas a la salida de este pueblo pardo y lineal, en el que ya empieza a sentirse el orgullo de las gentes por vivir a la orilla de la ruta, el saberse nacido siendo ya parte de ella. Hasta aquí mismo llegaban los segadores de Galicia a hacer la cosecha de la mies, alrededores de Olmillos de Sasamón. Esta es tierra desolada. Tierra en la que a veces se posa la piedra. Piedra en la que se asientan las iglesias. Lo demás es barro, paja y barro, y soledad. Ontanas, afueras que te llevan por las lomas hasta las ruinas de San Antón, hasta el arco que se deja penetrar por el camino, la ruina del monasterio, el aire que lo ocupa. En estas hornacinas
Los monjes disponían siempre alimentos de los que se debían servir los propios peregrinos, ya que ellos no estaban para estas bromas, sino ocupados en curar gentes afectadas de una gangrena dolorosísima surgida en la Europa del siglo X. Que cada siglo tiene su cruz y su sida, y a este le decían fuego sacro o también de San Antón, con lo que ya vamos entendiendo algo. Y después la iglesia colegiata de la Virgen del Manzano, la que yergue su torre desde un brazo del crucero y queda a tu derecha según avanzas a Santiago, compañero. Tan preciosa es la talla de la Virgen que ella guarda que, en gallego, le dedicó en versos sus cantigas el rey sabio Alfonso X, para los gallegos nono. Castrojeriz, 2 kilómetros, quizás 3 o más, de camino urbano por medio de un pueblo que sorprende en medio de la soledad del páramo. Obsérvalo en su entera longitud. Síguelo con tu mirada. Descubre la parroquial de Santo Domingo, orillas del camino, y sal por la de San Juan, llegado ya al otro extremo de este Castrojeriz que ahora abandonas, después de haber descansado tus pasos peregrinos en el sencillo claustro de la iglesia. Castrillo de Matajudíos, ahora de Cabezón, la altura de su campanario con ventanas que te hablan de hogareñas plazas y te avisan, si desde él las observas, de las lomas que te han de sorprender o de elevar según llegues a su altura. Si las andas, estarás siempre en el mismo sitio, siempre en la misma altura del cielo y de la tierra, que así es Castilla. Así esta soledad que aplasta y te conduce a Puente Fitero, el que te deposita ya y enteramente en la tierra de Campos, frontera del Pisuerga y de los Chopos, poco antes de las tricomías imposibles del azul, el verde y la tierra roja de estos pagos, o de las veneras del rollo de Boadilla del camino, antes de que llegues a la noche que se anuncia, al descanso que apeteces, en espera del amanecer que te conduzca a la siguiente etapa del camino.